visibilidad no se las conoce. Y yo creo que eso está pasando aún pasa mucho. Y ya está, es lo que quería decir. Dime, Spectrum, que me has dicho que querías comentar algo. Sí, yo creo que, o sea, que en el desarrollo empieza a haber más mujeres, o sea, sí que hay más facilidad y que creo que en temas de sistemas de hardware hay menos, porque también está relacionado, esto es como, yo había comentado, no sé dónde se había comentado en un podcast, que cuando dejamos de ser ciencias de la computación y empezó a nombrarse como ingeniería, como la ingeniería está relacionada con temas de ingeniería de minas, ingeniería de caminos y todo esto, ahí parece ser que está estudiado que el número de mujeres bajó muchísimo. Entonces, yo creo que también ahí hay una relación de que todo lo que sea hardware, la parte más mecánica, la parte más de seguridad, que siempre se relaciona más con más lo masculinizado, y tiene sentido, ¿eh? Porque es más fácil encontrar desarrolladoras ahora, que sí que se pone mucho empeño en que haya desarrolladoras, sobre todo en tema de Big Data, de inteligencia y todo esto, de inteligencia artificial y todo esto, porque como que es más fácil que converge con otras cosas, ¿no? Entonces, creo que lo que es más de hardware es como mujeres mecánicas. Yo, por ejemplo, tuve un proceso de investigación de mujeres mecánicas, saliéndonos de la informática, ¿no? De mujeres mecánicas, y costó muchísimo encontrar. Y yo creo que es porque esa parte aún está muy atrás con respecto al desarrollo. Y el desarrollo es más fácil porque como tenemos una historia visible, pues se está haciendo visible hace nada, o sea, realmente se está haciendo un poco más visible, de que las mujeres eran desarrolladoras, eran las que ayudaban en temas de encriptación y todo esto. Bueno, aún estamos en esa fase todavía. Entonces yo también entiendo claramente a Erika cuando dice que aún tenemos que sentirnos seguras y todo eso, es que aún estamos en ese proceso. Y luego en el tema de software libre, es que, a ver, creo que es muy complicado, o sea, creo que el software libre tendría que ser más diverso. De hecho, no lo entiendo por qué no lo es, porque de hecho cumple con una serie de principios éticos, al menos como yo lo veo y a mi opinión, porque también puedes coger el software libre de que valga para, no sé, o sea, es libre, ¿no? Entonces, creo que debería de haber más diversidad. ¿Por qué no la hay? Yo creo porque tampoco las que son referentes mujeres, que las hay, no les han apoyado, quizás no hubo un apoyo de colectivo que ha faltado. Hubo ahí unas carencias, que no pasa nada, ¿sabes? O sea, yo creo que es algo que como las hay en general en el software, sin entrar en software libre. Entonces, bueno, es cuestión de trabajar un poco eso. Vale. Pero Bueno, dime, yo tengo dime algo. también, sí, yo también tengo una perspectiva un tanto curiosa. Así. A ver, yo en general, pues por ejemplo, veo en mi carrera que cuando yo entré, no es que no hubiera mujeres en GNU Linux, que no había casi nadie que usara GNU Linux, tal cual. Dice, desde hace 3 o 4 años parece que ya está entrando más gente, también está entrando más gente que el mundo de software libre por ende, y ya pues entre la gente que entra hay también más mujeres, ¿vale? Aquí también en mi universidad se da un caso bastante curioso, y es que al menos durante los años en los que yo estuve y hasta hace un par de años, a ver, todavía ahora mismo no lo sé, pero casi todas las mujeres que entraban en ingeniería informática en mi universidad terminaban. Y además de eso, prácticamente todas entraban a ingeniería de computadores, que es la rama más de hardware, de sistemas. Eh, en ingeniería de software, ingeniería de computación, era casi residual las mujeres que había en comparación con lo otro. Lo cual pues reduce mucho el tópico de no, las mujeres son de front, no, las mujeres, dice, vente aquí, lo ves, vente aquí y verás cuántas hay en software y cuántas hay en computadores. Prácticamente todas, salvo una o dos que he conocido, estaban en computadores. Vale, entonces allí pues pasa, bueno, se da un poco, dice, ¿por qué pasa eso? Pues no lo sé. Aquí de otras universidades sí me cuentan, no, aquí pues la mayoría de las mujeres abandonan y aquí, digo, pues no lo sé, pues qué casualidad se dará, pero se da. Luego, pues en el mundo de los sistemas también he visto que, bueno, también he visto muchas mujeres que eran de sistemas y que al final han acabado en otras partes de programación. Bien porque o no la tomaban en serio o bien porque también, pues actualmente encontrar empleo de sistemas es extremadamente complicado.
Y especialmente como seas de sistemas más puros, que no seas de programación web o no seas de esto, es extremadamente complicado. Entonces, al final, incluso la gente de sistemas acaba tirando a otros rediles simplemente por el hecho de poder trabajar. Vale, y bueno, esto es un poco... Bueno, yo te pongo mi experiencia. Yo, lo que he dicho antes, estoy haciendo en la segunda versión, segunda edición de 24H, 24L, que va de temas de programación, y yo quería meter muchas cosas de programación en hardware, y hay muchos de los temas que he tenido que dejarlos. Tampoco quería enfocarme mucho a cosas de desarrollo web, pero realmente al final es que es lo que había, es que realmente cosas de hardware y de sistemas relacionadas con programación un poco, no he encontrado gente. Sí, Eso es que sí, aquí es poco la desarrollo. picadilla que se muerde la cola. Es decir, ahora mismo pues se pide mucho desarrollador web. Porque oye, es que esto es web, es que esto es web. Entonces la gente que se dedica a otras cosas, al final, pues por ejemplo, mucha gente de sistemas acaba aprendiendo web porque es lo que se pide, es lo que hay. Si eres sistemas puro, pues te dejan a un lado. Entonces al final hace que se, eso Sí, hace pues que la gente se vaya interesando y se vaya dejando la otra parte. Yo tuve la experiencia, por ejemplo, en mi caso no fue tanto de web, pero sí fue más de, hice un proyecto de administración en Linux, una herramienta, pero que se hacía con técnicas de administración de sistemas Linux y encontré mucha gente. Ahora hice una que era de programando el kernel, programando partes y ahí ya era un páramo, ya encontrar a alguien que supiera, encontrar a alguien era complicadísimo. Pero también a un nivel muy alto, lo del kernel también. No, pero sigue, pero dice, en teoría estos son temas que se estudian, ¿vale? Y son temas, dice, que se puede, vamos, gente, el tema es eso, dice, la diferencia entre el primer proyecto que encontrabas a gente a puñados que te resolvía problemas, también de web, encuentras gente a puñados que te resuelve problemas, ahora irte pues a proyectos programando un C, o a proyectos haciendo algo pues de micros, haciendo algo, ya es mucho más difícil encontrar gente para esos temas. sí, a ver, yo creo que haber gente y mujeres las hay. El problema, y además me gusta mucho el símil que ha hecho Spectrum con la mecánica, porque es que es exactamente lo que yo veo. Yo creo que sí que hay mujeres, que les gusta tocar el hardware. Yo he estado 8 años en un centro de datos sacándome los servidores de 4 en 4 que pesaban, vamos, 20 kilos lo menos. Y el problema es que no se le da la oportunidad y precisamente me ha gustado mucho ese símil porque es exactamente eso, no se las ve preparadas para algo tan físico, a lo mejor lo ven esa parte mucho más física y no se las ve cuando sí que están preparadas, o sea, estamos preparadas para hacer eso y más, podemos ser igual de fuertes que un hombre, llevar el mismo peso y a nivel de hardware es que podemos hacer lo mismo, exactamente lo mismo. El problema está en el que busca ese perfil que probablemente se decanta, ¿no? Es un poco lo que os contaba antes a nivel de charlas, ¿no? Cuando van a buscar a alguien técnico, se fijan más en los hombres que en las mujeres. Y en los trabajos pasa lo mismo, creo yo. Cuando vas a buscar a alguien que es, o para un puesto que es mucho de tocar hardware, probablemente confían más en un hombre que en una mujer. Y no es que no haya mujeres, sí que las hay, con muchas ganas, muy preparadas, pero no se les da las oportunidades y la visibilidad que deberían de tener, creo. Claro, yo, por ejemplo, también por las redes he tenido allí conversaciones que decían, no, las mujeres son de front. Y yo digo, no, mira, existen infinidad de mujeres, existen gran cantidad de mujeres que son de sistemas, son de hardware. Dice, no, pero mientes, no, esto es... y de eso que estás diciendo es un tópico. Dice, no es un tópico, es que es la realidad, es que es la realidad. Dice, no es la realidad. Existen infinidad de mujeres que no somos de front, y no somos de back, incluso somos de back, somos más abajo todavía. Yo, de hecho, si te digo, yo ahora mismo, por los proyectos que tengo, conozco a muchas más mujeres de back y de sistemas que de front. De hecho, de front conozco bastante menos. Eso sí, las de front son mucho más visibles que las de back, pero muchos más. Bueno, Yo me he una pregunta. encontrado con la anécdota, de, pues, por ejemplo, de ir a varias empresas y que me atiendan la jefa de sistemas. Dice que la de sistemas sea una jefa. Dice, y cada vez lo veo, en muchas empresas cada vez lo veo más. ¿No? También es verdad que donde hay menos es donde más se va a crecer, evidentemente. Bueno, una pregunta que os quería hacer, que se me ha ocurrido ahora. Bueno,
una especie de juego. Imaginaros que sois la rectora de una universidad y queréis aumentar la diversidad. Empezamos por ti, Erika. ¿Qué harías? Pues, a ver, pues no sé, me pillas así un poco. Es un perfil que no me había planteado yo nunca, ¿no? Pero pues supongo que pues yo, aunque estoy de acuerdo con lo que comentáis de naturalizar, yo creo que empezaría pues haciendo cosas solo para mujeres, no a nivel de charlas muy grandes, pero sí que, y además es algo que me gustaría y que tengo ahí la idea de hacer cosas pequeñas, pero solo para mujeres, sin ser retransmitidas ni nada, pero algo pequeño donde vengan mujeres que quieran conocer, que quieran saber de qué va una carrera tecnológica, se puedan reunir todas y aprender unas de las otras sin que eso suponga que lo vea nadie más, porque muchas veces nos da el miedo ese de que te van a ver o los eventos, ¿no? Dar una charla te va a ver todo el mundo, todo eso genera un miedo que igual no te deja desarrollarte todo lo que puedes o aprender lo que te gustaría. Entonces yo haría cosas pequeñas y solo para mujeres, para las que vengan, que encuentren un espacio seguro donde sean totalmente ellas y puedan aprender, tocar sobre todo con las manos lo que tengan que hacer y estar con otras mujeres que sí que tengan más experiencia y que les puedan contar un poco su día a día. No sé si es un poco la idea que tenías, José, pero No, yo no tenía ninguna idea, eras tú la rectora. yo si fuera haría algo así. También haría cosas para naturalizar todo y eventos, pero eso yo creo que ya se hace y si quisiera marcar un poco la diferencia, pues iría en esa línea, ¿no? De espacios seguros para las mujeres, donde que no haya ninguna intervención de fuera, que lo que pase allí se quede allí y estén tan a gusto como para poder preguntar sin miedo a si se van a equivocar o si lo que están diciendo es una burrada. Eso es lo que buscaría. Y sobre todo poquita gente, porque siempre también, pues el que haya mucha gente también siempre te sientes más cohibida y haría cositas así. En tu caso, Almudena, Bueno, pues puede ser parecido. Yo lo que también añadiría que más allá de espacios seguros solamente técnicos, sino que también, pues bueno, simplemente espacios donde se pueda hablar pues de algunos problemas que te puedas encontrar, algún compañero baboso que te encuentres eh, o allí pues simplemente situaciones donde puedas hablar en confianza, ¿vale? Sin, no dedicarlo únicamente a la parte técnica, es decir, la parte técnica pues mira, a ver, eso también se puede hacer eventos un poco más generalistas, también se puede hacer eventos, como dice ella, inclusive mujeres, pero también añadida tener pues un espacio allí, pues esto, de hablar un poquito más con confianza y de tener también en una universidad un buen mecanismo de denuncias anónimas por si pasa algo. eh, y allí pues esto, en seguridad, básicamente. y en tu caso, Spectrum, Vale, pues me ha gustado mucho lo que habéis dicho vosotras dos. Yo creo que estoy de acuerdo en esa línea. Está comentando, por ejemplo, Ana, que en tema de software libre y mujeres nos lleva a Latinoamérica la delantera. Estoy totalmente de acuerdo que podemos entrar luego en eso, pero si fuera rectora, me gustaría, aparte de lo que habéis aportado, que también lo haría, eso, analizar un poco bueno, qué es lo que tengo, porque a lo mejor puede ser que vengan ya un grupo de mujeres porque ya estamos en un momento maravilloso en el que en el bachillerato se han encargado o en estudios previos se han encargado de hacer ciertas cosas para motivar y yo tenga que mantener esa motivación. Entonces haría una mezcla de las dos cosas, pero también vería un poco y analizaría eso, la causa de porque qué está pasando, cómo y con los mecanismos que decís, porque si los decís, que para mí son evidentes, que son mecanismos maravillosos, es porque ha pasado alguna vez claramente, o pues que nos haya falta un espacio seguro, nos hace falta tener pues eso, un buzón o lo que sea, o sea, una serie de acciones, pero sobre todo también contando
con ellas, escuchándolas, porque aprovechando que fuera un cargo alto en este sentido, una rectora, pues decir, bueno, vamos a escucharlas porque así también cogen confianza y así podemos meter más diversidad. Evidentemente, tampoco solo eso, porque creo que también, o sea, orientarse a ellas, yo lo principal que haría, pero creo que evidentemente tiene que haber alguna forma de que esa normalización, si creásemos una pequeña utopía en la que fuera todo bien, esas estrategias que comentó Erika, también yo creo que también tendría que haber algo para que los que les ha ido más fácil, entre comillas, entenderme en este sentido, que serían pues eso, los chicos, ¿no? El sector masculinizado, entenderles que tienen que entender de verdad, o sea, haría algún tipo de discurso para ellos de tenéis que entender que ellas tienen que tener su espacio, o sea, tienen que ocupar su espacio en los eventos. Entonces, eso de, quita, trae que te cojo yo el teclado, tal, no, pues tener una serie de normas para que entiendan que tienen que tener su espacio, porque como no lo han tenido como tal, necesitamos algo más. O sea, yo incluiría eso y yo creo que ya seríamos las tres, unas rectoras fantásticas, ¿no? En todo eso. También se me ocurre que, por ejemplo, en las charlas, eventos, esto que se dan en la universidad, muchas veces hacen eventos técnicos con charlas, pues también meter a mujeres, eso, que ya no sean solamente en los eventos que se hacen fuera, sino en las propias charlas de invitados, de vamos a invitar a dar personas, a dar una charla, pues que también se invitan mujeres y así los chicos también puedan ver, oye, mira, no es tan raro, existen mujeres, oye. En mi universidad también tenemos muchas profesoras, ¿vale? Pero aquí en mi carrera también, pero que muchas veces no las hay y allí pues que los chicos puedan ver de primera mano, dice, oye, existen grandes mujeres técnicas, dice, no las toméis como tontas. Os quería contar una experiencia que tuve. Además, uno de los motivos por los que quería montar esta charla es también para aprender, porque, y además Erika fue una de ellas. Yo cuando organicé la primera 24H, 24 horas, que era un evento relacionado con Geneulino, una de mis propuestas o quería hacer es que participaran mujeres. De hecho, Erika se puso en contacto conmigo, fue ella, pues al final no pudo participar por motivo de tiempo. El problema es que eran 24 audios, de cada audio habría 2 o 3 personas, bueno, 40, 50 personas, no participó ninguna mujer. Y uno de los motivos es que no conocía mujeres en el software libre. Por ejemplo, vosotros dos, tanto Almudena como Spectrum, lo he conocido ahora, pero no os conocía, no os conocía. Y ahora me he dado cuenta de una cosa que pasa con Geneulino y que en otros ámbitos no pasan, que en cambio, cuando ahora he montado la de, digamos, edición de programación, en vez de buscar tanto, yo sobre todo para buscar a la gente iba a Telegram mucho y un poquito menos a Mastodon. En este caso he ido a Twitter. En Twitter he tardado 5 minutos en encontrar 200 desarrolladores. ¿Es posible que también las mujeres en Geneulino no tengan tanta visibilidad porque las redes que utilizáis no tienen tanta visibilidad? O, si no, decirme dónde podría encontrar tanta, digamos, mujeres en Geneulino, porque me costaba mucho. Eso es un poco, José, la línea de lo que yo decía al principio, ¿no? De que Almudena y Spectrum son unas profesionales que te cagas en lo suyo, pero tenéis página web, os movéis en Yo redes. tengo un Twitter con más de 1.300 seguidores. Muy bien, muy bien, pero no solo el Twitter. Quiero decir, mucha gente, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo tengo amigas súper profesionales también de la ciberseguridad que cuesta mucho encontrar y solo tienen Twitter, y mi lucha con ellas es que tengan una página web, porque a mí vienen chicas que me preguntan referentes de seguridad y yo les digo, sí, toma el Twitter, pero ¿y si no tienen Twitter? Necesitan Erika, un sitio totalmente pero, público para perdón, que... Erika, un Sí, momento, pero no es por Twitter, me refiero. No me he explicado mal. O sea, que en Twitter es muy fácil encontrar a la gente. En Telegram o en Mastodon no es tan fácil, porque no hay mecanismos como en Twitter. En Twitter pongo un nombre en el buscador y me salen un montón de gente. sí, En Mastodon, en Twitter, bueno, en Telegram me cuesta mucho. O sea, en sí, Telegram o conoce el alias o su nombre o básicamente no, sí. o está en Pero un grupo con ella. mira, Entonces, dime, perdona, dime.
es que quiero contaros un ejemplo que es que además me ha ocurrido hace muy poco. Resulta que tengo una compañera que está en una asociación de aquí de Valencia que todos los años da un premio a una mujer en su ámbito. Y llevan muchísimos años y nunca han dado ningún premio a ninguna mujer del sector tecnológico. Siempre han sido mujeres de otros sectores, muy profesionales, pero nunca ha habido ninguna del sector tecnológico. Yo he presentado a varias mujeres y no las han votado porque no han encontrado información de ellas. Porque solo lo publican en el Facebook, en el Twitter, perdón, porque tienen GitHub, pero GitHub, la gente que no es tecnológica no sabe llegar allí. Y eso es un poco la línea de lo que yo intentaba decir al principio, de que tenemos que darnos más autobombo. Es lo que yo digo. Sé que suena mal y normalmente las chicas siempre me dicen, es que yo no estoy aquí para esto. Yo quiero ayudar a mujeres, yo daré charlas para motivarlas, pero yo no quiero hacerme autobombo. Pero es que si no te haces autobombo, al final la gente que está fuera de esto no te va a conocer. Y esa es la forma de que los que aún no están dentro vayan teniendo referentes nuestros. Y es una pena porque yo he peleado por muchas compañeras que tengo que llevan más de 20 años haciendo su trabajo súper profesional y podrían llevarse un reconocimiento como este caso que os cuento, y porque la gente de fuera del sector no lo conoce. No pasa lo mismo con los escritores, por ejemplo. Los escritores, una escritora buena que escribe un libro, la conoce todo el mundo, sea del sector que sea. Pero una mujer de redes, de sistemas, incluso de programación, que haya hecho algo grandísimo y que continúe haciéndolo, no es conocida fuera de este sector. Y eso es un poco lo que insisto yo, ¿no? Que hay que darse un poco más de autobombo, que suena mal a lo mejor y suena como que lo hago por mí, pero yo es lo que le digo a mis compañeras, no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por todas las que vienen detrás, que necesitan ese referente. Y ya me callo, perdón. ¿Algo que comentar? O pasamos a la siguiente. Bueno, pues aprovechando esto, me gustaría saber. Vamos a empezar con. Sí, dime, y una Spectrum. cosa, bueno, no sé si quería decir algo, ¿no? No, que estoy de acuerdo, que estoy de acuerdo. Ah, vale. Yo me meto en el tema de cuando de justo yo creo que te he captado un poco la pregunta de por qué cuesta más buscar en Mastodon. Evidentemente por un tema de gente, no hay tanta gente como en Twitter y todas estas redes privativas, pero y luego porque yo creo que ahí estamos en una fase mucho más previa. Ahí estamos en una fase más previa que yo considero que hay que usar de muy buena manera para meter diversidad en vez de otras cosas que ya existan, que son privativas, que ya, bueno, ya tienen, como ya tiene tiempo, entonces yo es lo que hago, yo lo que intento unir es software libre y diversidad, lo intento unir en la medida de lo que puedo, pero es que suena muy egocéntrico lo que voy a decir, pero soy precursora, pero básicamente porque no hay atrás en estas nuevas tecnologías libres, ¿sabes? No hay atrás en Mastodon, que no tiene nada de tiempo. Y ya está, con esto ya. No, yo lo de Mastodon y GNU/Linux en general, y además yo es una protesta que siempre he dicho, para mí hay un problema en GNU/Linux y las mujeres también, en este tema también será algo que se influencia, es que hay demasiados nichos en GNU/Linux. Hay demasiados nichos y el nicho, como su palabra indica, es algo cerrado. Y hay nichos en Mastodon, hay nichos en GNU/Linux, hay nichos dentro de cualquier comunidad de una distribución y es una cosa que estoy viendo que no lo hacen ni los restos, o sea, ni el resto de gente que está fuera de esos nichos. O sea, no luchan contra esos nichos. Yo en Mastodon, por ejemplo, ahora últimamente estoy utilizándolo más. Yo soy fan de Telegram, pero y en Mastodon es una y otra vez hablar de lo mismo. Hablar de todo en Mastodon, todo en Mastodon, todo en Mastodon. Y aunque por mucho que le explican, mira, por ejemplo, bueno, tú viviste un caso, Spectrum, en que fue en una charla de esta, una persona que simplemente me dijo que por qué lo emitía en YouTube. Pero bueno, lo emitió en YouTube porque quiero que lo vea más gente. Simplemente por eso. No estoy hablando de propietario, no, quiero que lo vea más gente. Y esta persona no estaba de acuerdo. Digo, pero es que yo quiero que lo vea la máxima difusión posible. Y es nicho, y aunque le explique, que me parece perfecto tu opinión,
pero respeta la mía también, si yo quiero hacerlo de forma diferente, si el objetivo, si al final lo importante es el objetivo. Y eso es otra cosa, otro tema más largo de hablar, que no viene al caso de este. Y lo que me gustaría es a colación, vamos contigo, Spectrum. Dime iniciativas para conocer más mujeres dentro de Geneulino. Vale, bueno, yo estoy de acuerdo que sí que hay cierto, para mí es cierto hermetismo y yo creo que hay que tender puentes que, claro, se puede entender de otra manera en el sentido más purista y estoy de acuerdo. Pero bueno, que sí que aquí nos podríamos meter en un debate que a lo mejor no sale, pero yo estoy de acuerdo que tender puentes y la necesidad de comunicación, si es más imperiosa, pues mira, quiero decir, esto es como sin querer cuentas un secreto de alguien porque necesitabas contar algo porque bueno, pues yo qué sé. Eso, decías cómo buscar mujeres en GNU Linux. Sí, ¿qué iniciativa hay? Igual que puse el ejemplo de Python, por ejemplo, que está PyLady, Django Girl. ¿Hay iniciativas parecidas en GNU Linux? A ver, yo estaba, claro, ahora se cerró el colectivo, pero yo estaba, por ejemplo, en Desprogramadas, que era un colectivo que estábamos haciendo en Madrid de mujeres y software libre, que lo estaba llevando Margarita Padilla. Sí que esto se cerró un poco y ahora se está volviendo simplemente un sitio, pues eso, de contarnos un poco las situaciones o de buscar trabajo. Pero sí que si buscas un poco... rascar un poco en algunas comunidades o sea, yo lo que hago es, por ejemplo, voy conociendo mujeres o diversidad y lo que hago es intentar llevármelas, ¿sabes? Un poco llevármelas al terreno y montar algo, ¿vale? En este caso fue Desprogramadas, por ejemplo, en su momento, Margarita Padilla, de hecho, no sé si la conocéis, que fue directora de la revista de Linux. Por ejemplo, fue en ese caso. Ahora mismo, en tema de software libre, yo me tiraría por buscar, o sea, por ejemplo, yo estoy en una lista de correo de como una especie de hack lab de mujeres de software libre y de ahí también, por ejemplo, para mí, que repito lo que decía Ana, que creo que es muy bueno, están haciendo un gran trabajo en la comunidad latina, sobre todo en tech latinas o tecnolatinas, con tema de software libre y mujeres. O sea, yo me iría por ahí a buscarlas. Y creo que de ahí también se podrían hacer puentes aquí, pues en España, y se podrían hacer muchas cosas chulas. Falta, yo creo, manos un poco para hacer esa unión, que no son manos técnicas, sino más manos de difusión. Pero bueno, en ello estamos. Dicen aquí, por ejemplo, en los comentarios, Debian Woman. Es verdad, yo eso no me acordaba. Debian Woman. Bueno, yo también quería hablar sobre lo de nicho que contaste antes. Yo, por ejemplo, en mi situación tengo siempre una pelea porque, claro, aquí en el mundo de Linux siempre hay mucho elitista, hay mucha gente de, no, si no te gusta cacharrear, no se merece usar Linux, si no le gusta la consola. Entonces, yo siempre tengo una idea de que, bueno, en primer lugar, pues difundir el software libre, no solamente Linux, ¿vale? Por eso, por ejemplo, hay muchos talleres de aplicaciones que yo lo doy sobre Windows, porque digo, mira, al menos si lo hace sobre Windows esta persona es consciente de que puede usarlo en el sistema que ellos usan normalmente. Vale, ya luego, pues si quieren, vendrán a Linux, pero si tú llegas, te cierras, todo tiene que hacerlo en Linux, la persona ve, esta aplicación tengo que instalarme en Linux para usarla, entonces no la uso. Aunque esté para Windows, ya por el hecho de que has dado el taller en Linux, ya le dice que eso no. Entonces, luego también otra idea que yo siempre tengo es la de hacer talleres sencillos. Es decir, a ver, aunque ahora mismo, pues por conocimiento, muchas veces nos tenemos que reducir a talleres un poquito más técnicos, más de programación y tal, pero yo siempre tengo la mentalidad de dar talleres más generalistas y, por ejemplo, incluso cuando di un taller de Linux lo di sin tocar la terminal, lo di simplemente explicando, buscando una distribución que tuviera tienda de aplicaciones, buscándolo todo desde un aspecto muy sencillito para que cualquiera lo pueda entender y cualquiera lo pueda ver. En mi universidad también me encontré como casos curiosos que mientras en informática el software libre era casi residual, te ibas a facultades como las de humanidades y allí estaban, y no solamente con software libre, sino como temas como la ética hacker y temas allí súper filosóficos que incluso mucha gente técnica de software libre no llega a alcanzar la idea.
Y en trabajo social también me he encontrado un grupo de investigación que lo hace todo de software libre, usan Linux, utilizan, sí, sí, que están, que es muy interesante, ¿no? Entonces es muy interesante unir lazos entre diferentes grupos de diferentes especialidades, ¿vale? Porque luego, pues, quizás, porque luego te encuentras sorpresas de este tipo, ¿vale? Gente de física que tiene un laboratorio de hardware libre, gente de humanidades que hablan sobre ética hackers, gente de trabajo social que hacen estudios sociológicos con software libre y publicándolo. ¿Vale? Es algo que también es importante para salir del nicho y salir allí de la mentalidad elitista y de la mentalidad allí Oye, que se tiene actualmente. iniciativa, porque tú participas en alguna que otra, ¿no? No solo de mujeres, sino en general. Yo soy la fundadora de la Asociación de Software Libre de la Universidad de Huelva. Sí, ¿y tienes Y alguna sí, iniciativa que conozcas de mujeres y GNU Linux? Aunque ya en los comentarios me iniciativas están como poniendo mucho. tal, pocas, pero en nuestra asociación sí tenemos mujeres, ¿no? Como el caso este que te he contado, este es una Mm. investigadora de trabajo social que hace todo que utiliza mucho software libre y tiene mucho interés en esos temas. Entonces está aquí, ¿vale? Muchas compañeras de clase también. ¿Vale? Todavía cuesta un poco porque me pasó que al principio encontré a muchas mujeres, pero pocas realmente estaban implicadas un poquito en lo que era el software libre. Estaban implicadas más en allí pues hacer fiestuki, por decirlo así, que, que en el software libre por sí. Claro, es que, bueno, Pero ya de por sí en la- GNU Linux hace falta mucho autobombo, o sea, ya en sí, general, en sí, todo, en software libre, porque no, aquí es verdad que hay una cosa que yo siempre he dicho, que hay mucha gente que parece que es el demonio, pero que ayuda mucho, que hace falta empresas. O sea, empresas en el escritorio, en el mercado empresarial de servidores hay de sobra más. Erika lo sí, sí. sabrá, que en el mundo empresarial el Linux es una opción, no, es la opción. Pero en el escritorio, al no ver empresas, digamos, o sea, tiene Sí, Ubuntu, pero un ecosistema de empresas de escritorio sí, no hay. Y eso ayuda mucho a difundir, porque las comunidades, yo soy el primero a decir que la comunidad de GNU Linux es impresionante porque ha sido capaz, y es la única comunidad de todos los sistemas operativos que ha sido capaz de crear un sistema y mantenerlo durante muchísimos años, pero tiene sus limitaciones. Eso hay que darse cuenta que la comunidad llega hasta donde llega. Y por mucho que te organices, sin recursos tampoco puedes hacer muchas cosas. Entonces hace falta autobombo en todo. Bueno, Erika, no, y y en la tu primera caso. impresión Ah, también es muy perdón, importante. perdón. La primera impresión también es muy importante. Claro, Decir, aquí por ejemplo, pues eso, yo lo que te contaba, uno de los requisitos con los que peleaba mucho con mis compañeros era que decía, si tú das un taller de Linux, tiene que ser una distribución que tenga tienda de aplicaciones. Porque si tú llegas a alguien que eso, que viene de otra titulación, que se interesa por Linux, y ahora le pones el Synaptic, o ahora llegas y le pones en la línea de comandos, esa persona sale, se va. Pero si le pones una tienda de aplicaciones y dices, mira, es como en tu móvil, pues lo ven y es más amigable, ¿vale? Eso hay mucha gente de Linux que no lo ven, dicen, sí es muy fácil, sí es muy fácil. No, no es tan fácil. La primera impresión es importante. Entonces, ahí eso es algo que hay que aprender a ver. bueno, y yo es que, digamos, mi función, mi trabajo principal es formador, y aquí te quiero decir que uno de los problemas que hay es que es difícil explicar las cosas bien, en GNU Linux y en todo. Entonces, muchas veces nos creemos que porque tú tengas conocimiento en algo muy alto, después eres capaz de transmitirlo. Y generalmente, digamos, un programador del GNU Linux explicando GNU Linux es muy malo. ¿Por qué? Porque explica a su nivel. Y cuando te das cuenta que la otra persona no está a su nivel, ya tienes que bajar el nivel, tienes que adaptar el vocabulario, tienes que adaptar los gustos que no son los tuyos, son los de la otra persona. ¿Y qué Sí, hay que pasa? Que, empatizar. claro, es lo que tú has dicho, Eh, te vienen con la aquí terminal cuando dices, siempre, no me interesa. mm, aquí siempre un debate es ese, es decir, no lo expliques pensando que el público va a ser un informático. Claro, claro. Aquí muchas veces no va a ser informático, muchas veces ni tan siquiera sabe cómo formatear un ordenador. Entonces hay que plantearlo de una manera así muy básica, muy sencilla, pensando en eso, alguien que ni tan siquiera nunca ha instalado su propio sistema operativo. Por ejemplo, si es un taller de Linux. Claro, claro. Bueno, vamos a saltar un momento. Ahora te paso, Spectrum, pero que ya acabas primero la ronda con Erika. Erika, ¿qué iniciativas conoces tú para, digamos, para la mujer? Si participa en algunas, si, o las conoces.
Sí, bueno, hay muchos grupos de... Yo ahora me he puesto, me he metido a mover un grupo aquí en Valencia de Woman, también porque no hay de sistemas y redes, no hay nada, pero de mujeres desarrolladoras. Yo me he metido con la excusa de que sé programar en Bash, ¿no? Que ahí está siempre en la discusión de si Bash es un lenguaje de programación o no. Yo digo, yo solo sé en Bash, pero bueno. Pero lo importante es lo que comentamos, visibilizar, mover a las mujeres, darle un espacio y nada, y es ahora hace unos meses que empecé a mover un grupo aquí en Valencia de DevWoman y a ver qué tal va. Sí que conozco muchos grupos y como comentaba, sobre todo hay de programación, desarrollo, hay mucho más. Y nada, pero así que yo esté implicada solamente en DevWoman. Dime, Spectrum. Nada, yo solo un detalle, lo que estabais hablando de lo de que hay que hacer pedagogía y hay que saber explicar y que no seas técnico, yo por eso creo que por eso tiene que haber diversidad, no solo diversidad de género, sino diversidad de lo que decía muy bien Almudena, de otras personas con otras titulaciones o que no es técnica, diversidad de edad, diversidad de edad, porque, ¿sabes? No es lo mismo personas mayores que niños y niñas, no es lo mismo, es que por eso yo creo que un poco esta situación, para mí y mi opinión, la va a salvar la diversidad al software libre. ¿Eh? La va a salvar la diversidad, porque entonces va a hacer que se explique mejor, se pueda adaptar como hace perfectamente Almudena, que yo creo que eso es interesante, decir, vale, esta persona no sabe lo que es, cómo es una terminal, no le voy a enseñar esto porque va a salir corriendo, evidentemente, y creo que eso es lo que nos va a salvar. Yo lo tengo muy claro. Yo en este caso siempre digo lo mismo, porque muchas veces cuando yo he ido a una oferta de trabajo de un curso, siempre al final ha venido alguien que en el ámbito, por ejemplo, un curso de programación, pues siempre miraban mucho mejor a un programador con 10 años de experiencia y con 0 de formación que uno con 10 años de formación y 0 de programación. Y siempre decía que lo difícil no es aprender a programar, es aprender a enseñar. Porque aprender a enseñar no te lo explica en ningún sitio, muchas veces mucha práctica. Y la programación tengo cursos, tutoriales, libros, tengo de todo. Pero eso la gente, por desgracia, no lo entiende y valora mucho más el alto conocimiento en la materia que el alto conocimiento en pedagogía. Pero bueno, salvo algunas sesiones, yo lo he vivido mucho. O sea, a mí me han pedido la carrera de ingeniero para hacer un curso de Office, de formador. O sea, que te quedaba... Y yo decía, ¿pero por qué? Es que es para directivos de empresa. Digo, es que si es que a mí la universidad no me enseñan Office y cosas así. Tendría una larga lista. Bueno, una cosa que quería comentar. Ya, aparte ya del tema de las mujeres, también me gustaría, y esto lo hemos acotado un poquito antes, sobre el tema de ¿para qué sirve Linux? Una cosa, ¿realmente vosotros pensáis que Linux sirve para todo? Por ejemplo, Erika. ¿A qué te refieres con para todo? Para todos los... Hombre, tenemos, por A ejemplo, el mí, caso de Windows. Windows te puede decir que casi no hay ningún ámbito en que no esté dentro. Mac, bueno, ahí puedo tener yo un miedo. ¿Y Linux está para todos los ámbitos o flojean algunos? O, bueno, que flojear no significa que no sirva. O sea, es posible que no estén los mejores programas, pero puede hacer trabajo con él. No sé eso si es me lo explico. que... Sí, además yo creo que es así. A mí, yo lo encuentro todo lo que necesito. Lo he podido hacer, aunque me lo haya tenido que compilar yo los programas o hacer lo que necesito, me lo he podido hacer siempre con Linux. Y además uso sistemas operativos, cada 2x3 me cambio a los más raros, a Arch Linux, Gentoo, voy probándolos. Yo lo he podido hacer todo. Entiendo que hay gente que no se puede pegar con el ordenador o con el software a bajo nivel. Y entonces cuando no pueden hacer eso, no les sirve. Entiendo que hay gente que necesita una respuesta rápida, instalar rápidamente un programa para hacer su trabajo y no les sirve. Pero a mí, yo a día de hoy no me he encontrado con ninguna herramienta, ni incluso algunas que no estaban directamente para Linux. He podido hacer cosas o instalar un Wine o cualquier cosa, pero he podido trabajar con ellas en Linux. Entonces, depende de la necesidad y los conocimientos que tenga cada uno.
pero yo creo que si los que estamos a bajo nivel peleándonos con el software, yo creo que con Linux podemos llegar a todo. ¿En tu caso, Almudena? Bueno, a ver, yo allí pues sí he encontrado a lo mejor en la carrera algún programa raro, que a ver, yo en la carrera pues me he pasado todo el tiempo buscando alternativas para las herramientas que nos pedían, que casi todas eran para Windows y algunas tan antiguas que ya ni se distribuían. Entonces, ahí sí alguna vez me he encontrado con que hay alguna herramienta que cuesta más encontrar algún equivalente, tal, pero bueno, en general no mucho. Lo único que lo que sí he tenido que tirar más para Windows es a lo mejor pues algún videojuego antiguo que nada más que va en Windows y que allí pues con Wine no va bien. Ya con Steam está mejorando mucho esto, ya la mayoría pues van, pero todavía hay algunos posibles que sean más difíciles de encontrar. Pero bueno, principalmente esto, ¿vale? No, no gran cosa. ¿En tu caso, Spectrum? Yo simplemente una cosa, decir que yo creo que faltan más videotutoriales de cosas, porque yo creo que software de temas de GNU Linux hay, porque hay un montón de proyectos unipersonales muy buenos, pero no hay difusión suficiente y no hay tutorial suficiente de cómo usar ese software. Si hubiese, yo creo que, te voy a decir una cosa, así a ojo, un 10% más, más gente usaría más cosas con GNU Linux. Yo creo que sí. Mira, una curiosidad de Spectrum. En mi canal de Telegram de aplicaciones de Linux he puesto una encuesta, que es ¿cuál crees que es la mejor forma de apoyar el software libre? ¿Saben qué posición está la opción de videotutoriales? ¿Cuál? La última. Ostras. No, perdona, bueno, miento. Delante está dando feedback a los desarrolladores, o sea, está, digamos, por debajo está dando feedback a los desarrolladores, haciendo documentación y traducción, bueno, y la típica opción de otra forma. Está con un 7% nada más que videotutoriales. O sea que me Bueno, parece... quizás habría que ver aquí quién te está respondiendo. No, No es lo mismo que creo te que me responda un están... desarrollador que te responda Sí, sí, un me usuario. parece que me están respondiendo la mayoría de que son desarrolladores porque la opción más votada es desarrollando o haciendo aportaciones de código para software libre. Yo estoy muy Así de que... acuerdo también. Además, yo así para cosas más de instalaciones de software y de programitas así más difíciles de encontrar, como decía Mudena, todo lo que encuentro así para de ayudas, de tutoriales, blogs que hablen de todo eso, casi todo es en inglés y hay muy poquito en español. Y eso también, yo estoy muy de acuerdo con que falta, sobre todo aquí en España, que aún estamos un poquito costosos con el tema del inglés, vendría muy bien y ayudaría mucho a difundirlo el que hubiera más tutoriales. Pero videotutoriales en España no se hacen, pero en Sudamérica hasta de un huevo frito te lo hacen. Eso es curioso. O Sí. sea, aquí no tenemos la cultura de hacer videotutoriales, pero en Sudamérica hacen videotutoriales de todo. También es verdad que entender que un videotutorial no es fácil de hacer y gastas mucho tiempo para la recompensa que tienes también, hay que reconocerlo. Hombre, para algunos casos para algunos casos ni tan siquiera tendría que ser videotutorial. Con escribirlo en un blog te vale. Exacto, eso es a lo que yo me refería, que no hay información en castellano y Claro, lo poco que hay está todo en inglés y sí que ayudaría muchísimo encontrar más yo, documentación así. yo ahí te quería comentar que yo tengo también un podcast con otro formador que hablamos de formación, entrevistamos a formadores y hay una cosa que te das cuenta con el tiempo que ha pasado. Ya ha dejado de utilizarse como método de transmisión de conocimiento la palabra escrita, ya es todo con vídeo y con directo. Ahora en la moda es hacer un directo. Antiguamente era, te grababas, que lo bueno era que después lo podías editar. No, ahora te lo hago en directo. Que el problema que tienes es que si lo sabes hacer muy bien, te queda muy bien, pero si lo sabes hacer mal, no tienes la posibilidad y cada vez se ven menos tutoriales, como tú dices, cada vez se ven menos blogs, porque la gente ha traspasado, digamos, a la imagen. Yo imagino que será, no sé, por comodidad, no lo sé, no Yo sé. creo que es también moda, ¿eh? Eso me recuerda un poco a cuando empezó la época de internet y de los ordenadores, que la gente decía, vamos a acabar con el papel, esto va a ser súper bueno para el tema ecológico.
el papel no se ha acabado y continúa utilizándose muchísimo el texto y los libros y se usa muchísimo. Yo soy más, a mí me gusta más el blog leer que el vídeo. Y yo creo que es una moda ahora y que, claro, la gente que viene se acoge mucho a las modas, pero creo que siempre el blog siempre va a permanecer, igual que el libro y el texto de coger en papel. Se ha mantenido a pesar de todo lo que parecía que iba a desaparecer. Yo creo que el blog y la palabra escrita, vamos, por lo menos es mi percepción, yo creo que se va a mantener, aunque ahora la moda sea más el vídeo y el streaming y todo eso. Y Sí, es aparte que depende, de la claro, del calidad. contenido. Depende del contenido. A lo mejor si tú lo que estás enseñando es a usar la interfaz de una aplicación, pues quizás un vídeo tutorial te puede valer mejor. Pero ahora, si estás enseñando algún concepto un poquito más teórico, allí pues un vídeo puede ser un poco rollo. Uy, espérate que vuelvo para atrás que no me he enterado. Uy, un poquito para atrás no me he enterado. Hay veces, que os he visto cursos de Udemy donde ponen código en un vídeo. Dice, Exacto. eso es insoportable. Dice, no lo puedo copiar. No lo puedo. Exacto, exacto. Así Entonces, es. claro, cuando es más teórico, cuando hay más explicación, mientras un vídeo tienes que estar constantemente volviendo atrás adelante, o fíjate que incluso en YouTube han tenido que poner capítulos en los vídeos, eh, en un blog con una pasada lo ves. Yo incluso estaba a veces con 2 blogs, en plan, en este blog tengo esta información, pero en este blog está mejor explicada esta parte. Eso con 2 vídeos pues, sería un poquillo más caótico hacerlo. O saltar un párrafo a ojo de vista, a ojo de... a ojo. Otra cosa que quería comentaros, hablando un poco de la difusión. Generalmente cuando se difunde Linux o se difunde dentro de una comunidad, generalmente se juntan en comunidades, la comunidad de Debian, la comunidad de Fedora, la comunidad no sé cuánto, pero ¿creéis que hacen falta otros métodos de difusión? O sea, utilizar más el podcast, porque una cosa que en Estados Unidos está naturalizado completamente, que es el formato podcast, todo el mundo hace podcast de todo tipo, aquí en España no hay nada de podcast. De hecho, parece que se ha pasado lo que tú dices, Erika, del blog al vídeo directamente. O sea, no ha habido un campo. ¿Creéis que se debería difundir GNU Linux de más tipos de formas que no sea ahora la moda del vídeo de YouTube, de Twitch? Porque es lo que estoy viendo ahora mismo. Bueno, en Twitch no sé si ha llegado a difundir a alguien en GNU Linux, pero en YouTube hay a patadas. ¿Creéis que se tiene que difundir de diferentes formas? Más o volver, como tú dices, Erika, a la maravillosa palabra escrita? A ver, yo creo que al final, cuanto más mejor en el formato que sea. Y es lo que comentábamos antes, hace falta aún más. O sea que para mí siempre bienvenido en el formato que sea. Y yo sí que veo bastante movimiento en el podcast. No sé, igual es que... Somos los mismos de siempre. Sí, ¿no? Eso es lo que pasa también. Vale, puede ser, sí. Pero sí, yo creo que sí, que hace falta más en todos los ámbitos, porque al final más es mejor. Y cuanto más opciones tenemos, más calidad habrá a todos los niveles. Creo que sí. Y en el tema de los organismos públicos, tanto de educación, la universidad, donde está Almudena, ¿creéis que ya ha bajado, se ha dejado de estar de moda GNU Linux o que directamente no hace falta? Por ejemplo, Espectro, empieza tú. Yo creo que para mí, desde mi punto de vista, las entidades o organismos educativos tendrían que estar usando GNU Linux. Y sí, por desgracia, creo que se hacía más antes, o esa sensación que tengo yo, porque justo cuando estábamos empezando aquí, bueno, antes de empezar con el directo y todo, estamos creo que tú y yo, no sé si había entrado nada más, hablando de eso, de algunas distribuciones por comunidades autónomas, que yo creo que sí, personalmente, creo que han perdido fuelle. Y yo creo que ahí ya creo que es tema de financiación derivado de tema estructural. Para mí, la base es que el ámbito educativo tiene que usar software libre, porque es que es lo que va acorde. Para mí es lo que tiene más coherencia. En tu caso, Almudena, tú que de hecho estás en la universidad, no sé si trabajas en la universidad o estás involucrado mucho en la universidad. Soy estudiante y bueno, también pues tengo buena relación con profesores y tal. Bueno, yo aquí he visto cosas curiosas, es decir, por ejemplo, en mi primer año de carrera
allí los que usábamos Linux éramos 4 contados. Pero sin embargo, desde hace 3 o 4 años he empezado a ver que antes están entrando muchos chavales y mucha gente en la carrera que ya utilizan Linux. Y no es por algo que hoy me he dedicado a aprender, sino que lo utilizan de manera habitual, de manera normal. ¿Vale? Y ya allí, pues, digamos que eso ayuda un poquito más a hacer presión. Ya eso que ya hacía yo de no, yo estoy yo sola contra el mundo porque soy la única que uso Linux. Ahora ya, pues, con estos chavales se está viendo un poquito más forzada algunos profesores a cambiar. Ya hay más gente que se molesta y de, ay, esta herramienta nada más que está para Windows, joder, qué pereza. Bueno, yo recuerdo hace 10 años estudiando la ingeniería informática que había asignaturas que nos obligaban a usar el Word y era una lucha que yo ya tenía en aquel momento con Y las a nosotros el profesores. Excel. Exacto, el Excel, el Word y hacer los trabajos todos y era una lucha que tenías. Oye, pues si tienes herramientas, tienes el Office, tienes... Sí. O sea, Luego sí he visto, ya en esa época había profesores, aquí todavía tenemos unos cuantos, que utilizan Linux y luchan por que la gente un poco lo utilice, pero digamos que era eso, que era así minoritario. En estos últimos años pues ya está entrando más gente y con Linux se está haciendo un poquito más de presión. Y además pues ya poco a poco voy conociendo que cada vez hay más profesores, pues como he mencionado en otras titulaciones y en otros aspectos, que tienen interés en utilizar Linux, en utilizar software libre, etcétera. Y De hecho, entonces, bueno, ahí curiosamente, veo que eso. Curiosamente, aquí en mi universidad, pues ha habido paradojas como que se ha retomado la asociación de software libre a la vez que se ha migrado mucho software privativo. Dice, ahora pues se están pagando licencias de MATLAB, nos han migrado a Outlook, nos han puesto... entonces, allí pues todavía queda mucho por pelear, todavía queda mucho por hacer. Se van dando pasos, allí pues cada vez es más difícil convencer a todos los alumnos de utilizar Windows sí o sí, pero todavía falta. yo tengo que decir que yo cuando entré a la universidad se produjo un cambio de los ordenadores. De hecho, la mayoría de mis profesores aprendieron con Unix, porque en la universidad del principio no había Windows, había Unix. De hecho, yo tenía un Sun, estaba el Sun OS, que poco a poco fueron quitándolo y cambiándole por Windows. O sea, que realmente se empezó la universidad con Unix, se cambió a Windows y ahora parece que, yo me imagino que será porque estos profesores, digamos, están metidos mucho en el mundo de software libre y aprendieron todos sus comandos. De hecho, yo tenía exámenes de terminales de Unix porque había asignaturas en que tenía examen práctico de Unix. Ya no sé, ya creo que está todo Windows y ya no No, sé. ya el- hay muchas asignaturas donde se da Linux. Nosotros tuvimos pues administración y programación de sistemas operativos que iba todo en Linux y la primera parte era administración de sistemas Linux en Bash. Allí, bueno, había algunos profesores que sabían más, otros que sabían menos, pero más o menos pues sí, sí hay. Ya luego, pues, bueno, en el máster, por ejemplo, que he estado haciendo este año, sí he visto con mucha curiosidad cómo ya, pues, por ejemplo, en el tema de Big Data, las herramientas de Big Data y todo esto, casi todo va sobre Linux, y se notaba una gran diferencia entre aquellos alumnos que ya estábamos familiarizados con Linux, con la terminal y esto, y los que venían de Windows puro, que lo sufrían más. Pero Pero tampoco ahí es ya tan, se ve tampoco es esto, tan se difícil ve. aprender Linux para un usuario de Windows. Si tiene los conocimientos suficientes o sea, técnicamente tiene unos conocimientos de nivel medio, pasar de Windows a Linux no debería tener un problema. Sí, bueno, el problema aquí es que, a ver, sí, algunos, aquí todos, casi todos, pues han estudiado la carrera, en la carrera han estudiado la línea de comandos de Linux, han hecho prácticas con eso, pero digamos que siempre hay como la moda de, eso ya Linux es para qué, eso para qué, yo no me sirve porque Windows es lo que se usa todo el mundo, lo que usa, entonces perdieron el interés y ahora cuando llegan al máster y de repente se encuentran con que lo tienen que utilizar, que aunque, oh, Hadoop, oh, Spark, más Linux, oh, ¿qué hago? Es una terminal. Y ahora pues se volvían un poco locos, o sea, se volvían así como pidiéndonos ayuda un poco a los que estamos familiarizados, porque lo sufrían mucho allí.
Aquí me están diciendo que en Latinoamérica, no sé qué usuario me lo ha dicho, que en Latam dan Linux desde el colegio. Aquí también, por lo menos donde yo vivo en Andalucía, se hacía. Lo que pasa es que se acabó el dinero. De hecho, daban ordenadores portátiles con Linux y dieron un montón, pero mucho. Pero se acabó el dinero y cuando se acaba el dinero, viene Microsoft, da dinero y lo monta todo. Pero Bueno, aquí lo también. del portátil esto con Linux realmente tampoco fue, eso dependiendo del sitio hubo mucho éxito o mucho fracaso. No, En mi donde caso, yo, en Andalucía, yo por ejemplo en no, Sevilla, yo soy de Córdoba. Andalucía, yo Ah, soy de verdad, tú Huelva. eres de Huelva, verdad, leche. Sí, Perdona, y perdona. en mi zona fue un poco fracaso. Dejaron a los que formaban, pues digamos, no estaban suficientemente Ah, no, no, eso familiarizados por con Linux. supuesto. Pero digo Luego los en hardware dieron portátiles, mucho. pues pasaba que tenían muy pocos recursos para el sobrecargado que Sí. tenía su sistema. Y entonces al final los niños lo que te decían, yo estaba en aquella fecha en segundo bachillerato, por ahí, los niños te decían, yo en cuanto me dejen, le meto Windows. Al final, muchos, incluso en la carrera, me he encontrado gente que conocieron esa época y conocían Linux como con odio. De, esa mierda que va en eso el Guadalina, esa de mierda, ese que va fatal, que eso es horrible. Entonces, ahora le teníamos que enseñar, le teníamos que hacer mucha pedagogía para compensar ese odio que arrastraban de esos fracasos con esos netbooks que tenían, que en su caso, pues, o no les formaron bien, los netbooks no estaban bien, no tienen suficientes recursos para lo que le habían metido, incluso estaban bloqueados, entonces pues vi eso, que sí, en algunos sitios hubo éxito, allí hubo gente que aprendió, pero muchos alumnos que te encuentras de esas épocas lo recuerdan como una mala experiencia o muy mala experiencia. Pero en Ahí el ámbito conozco del infinidad de profesorado, casos que es en como los que tú le dices, instalaban Windows pero en cuanto podían. en el ámbito del profesor, pues mi mujer es profesora, no te creas, triunfó más de lo que tú te crees, porque era una forma de ahorrarse pasta. Y de hecho, en algunos ayuntamientos, yo por ejemplo, di en un organismo del ayuntamiento di cursos de LibreOffice, y bueno, aquella época era OpenOffice, me parece, porque descubrieron que había software libre que era relativamente bueno o que por lo menos cumplía los requisitos que ellos utilizaban y era gratis. Sobre todo era eso, era gratis. Y por ejemplo, en la parte de educación se han mantenido mucho y de hecho hay sitios que siguen manteniendo todavía los equipos con Linux. En colegio, instituto, ya no es como antes, digamos, pero el cambio que se sufrió en la Junta de Andalucía es que se cambiaron, bueno, y Erika de Valencia le pasó lo mismo. Hubo un cambio tremendo que Con el- después revertió, pero siguió quedando y se sigue manteniendo sitios todavía con Linux. Si no se hubiera ido esa época de Jure, de Guadalines, posiblemente no habría nada. Es que no habría nada, 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 nada. Y aquí, por ejemplo, todavía siguen quedando como los poblados Asterix, siguen quedando todavía algunos sitios que se mantienen, y sobre todo en ayuntamiento. En ayuntamiento ha aguantado bastante más que en organismos ya más grandes, como en la Sí, Junta, por aquí en mi ejemplo. caso lo que vi es que faltó mucha formación. Yo me Sí, sí, acuerdo sí, sí, que claro. yo me encontraba chavales en mi instituto por los pasillos preguntándome cómo se conectaba el wifi. Sí, sí, pero Me encontraba y yo allí por los pasillos del instituto cogiéndole el netbook al chaval y explicándole cómo se, cómo se conectaba al wifi o cómo se abría el Firefox, explicándole, porque la formación era muy mala. Muchos profesores también pues desistiendo, dejando de usar los ordenadores porque la formación que le habían dado era muy mala, yo estaba acostumbrado a Windows, y es que hay que ver, ahora me obligan a usar esto, que no lo entiendo, que no sé. Yo incluso me ofrecía a dar cursos de formación de Linux en el colegio, en uno de los colegios de mi pueblo, porque faltaba mucha formación, la formación que le habían dado era muy mediocre. No pude darlo porque estaba estudiando segundo bachillerato, pero, pero vamos, allí pues veía eso, que hay mucha diferencia entre los lugares donde hubo una buena formación y donde hubo una mala formación. Y aquí, pues esto, en muchos lugares la formación fracasó, o fue dada por personas que no entendían, y eso al final acabó generando más odio que gusto. bueno, Bueno, chicos, dime, perdona, Erika. José, que te corte, pero es que tengo que cerrar ya. Sí, 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 yo también voy a cerrar. Vale, pues ¿me puedo esperar unos minutitos o Sí, si sí, no no, no, es la despedida ya, Vale, porque vale. llevamos una hora más la media hora, 40 minutos que teníamos antes Sí. de todos los fallos que he tenido con YouTube, pues yo creo que ya es suficiente. Solo me gustaría que me respondiera brevemente a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el futuro que veis vosotros de la mujer en GNU Linux? ¿Crees que evolucionará? ¿No? ¿O cómo será el futuro? Por ejemplo, Erika, empieza tú. Yo veo a las chicas jóvenes venir con muchísima fuerza.
las veo con mucha fuerza y con muchas ganas. Y las que ya llevamos un tiempo aquí y que hemos pasado momentos a lo mejor peores o situaciones más discriminatorias, ¿no? Para nosotras, yo creo que nos ha curtido y estamos por lo menos intentando dejarles el camino un poquito más fácil a ellas, a las que vienen por detrás. O sea que yo veo un muy buen futuro para las mujeres en este y en cualquier sector tecnológico. Veo que vienen con muchas ganas. Veo que además hace mucha falta esa parte de mujer, ¿no? Y de igualdad sobre todo, ¿no? De que estemos al mismo nivel todos. Eso es bueno y es diversidad, como decía Spectrum, y es naturalidad, como decía Almudena. Y creo que sí, que veo un muy buen futuro y que aportaría mucho a la comunidad y sería muy bueno. Ya me callo. ¿Cómo ve el futuro Spectrum? ¿Algo que aportar o...? Yo tal cual lo que dice ella, el legado de las que vengan que sea más fuerte y eso va a ser el futuro. Yo es que soy muy optimista en eso. Nada más. ¿Y en tu caso, Almudena? Yo también lo veo optimista. O yo ya en los eventos de software libre que voy desde hace bastantes años ya cada vez hay más mujeres, ya allí pues hay mujeres muy afamadas, es decir, ya no se ve como un bicho raro, ya allí pues es más normal que te hablen de igual a igual, entonces pues yo sí soy optimista en este aspecto, ¿vale? Voy viendo que cada vez van entrando más mujeres en las titulaciones, que cada vez en los eventos hay más mujeres con más naturalidad. ¿Vale? Y bueno, pues también soy optimista en este aspecto. Bueno, pues vamos a finalizar ya esta charla. Espero que haya sido entretenido. Lo siento por los problemas que hemos tenido al principio. Muchísimas gracias a las tres por participar. Recordad a todos los oyentes que tenéis la página web de 24h24l.org, cuenta de Mastodon 24h24l, Telegram evento 24h24l y Twitter 24h24l1. Así que me despido de vosotros. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima charla. Adiós. Spectrum, cuando quieras cortar el directo de... Erika, si quieres, vete ya porque estoy esperando que corte el directo. Bueno, simplemente quería darte las gracias, José, por